Vamos a mirar Mateo 25 y dice así, 25, 14 hasta el final. El reino, lo voy a leer en Reina Valera, porque toca específicamente la palabra talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Tal después el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le ha dado y tendrá más, ya que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Este es un pasaje ciertamente muy conocido por todos. Yo quiero hacer unas breves reflexiones sobre este tema. En primer lugar, se menciona los que habían recibido talentos. Pero vamos a hablar que es un talento. Pero lo cierto es que mencionan a 3 personas. Uno que recibió 5, otro que recibió 2, otro que recibió 1. Sin embargo, un poco más adelante dice, llamó a sus siervos y repartió sus bienes. Es evidente que el número 5, 2 y 1 no significan demasiado. Quiere decir que había muchos otros más siervos que habían recibido algún tipo de dinero, talentos. Dijimos la palabra talento. Y escogió el Señor a 3 de ellos. Y a mí se me pregunta, ¿por qué razón el Señor escoge a 3 de los cuales 2 habían respondido bien a su trabajo y 1 no? ¿Y lo demás qué?
Es muy evidente que el Señor lo que quería significar era el mal ejemplo de aquel que recibe un solo talento y a pesar de ser poco, lo que le iban a requerir, ni siquiera hizo lo posible para que reditúe un poco más. Directamente lo escondió. Y que 5 el doble y el que 2 el doble. Después dice, fíjese que en el final dice, quítenle el talento al que recibió 1 y dénselo al que recibió 10 talentos. Quiere decir que hay más cantidades que 2 o 3 personas. Lo que se me ocurre pensar, contestarme, ¿qué es un talento? Un talento en la Biblia puede significar lo que todos sabemos, puede significar dones, y eso es también algo que nos atañe a nosotros. Juntamente con la salvación, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Estamos mirando una lista de dones que tenemos. A veces creemos que los dones son nada más que los 9 que habitualmente conocemos, pero hay muchos más que no conocemos o no practicamos. Pueden ser dones, sí, y puede ser otra cosa, dinero, moneda. Era la moneda de cambio que se utilizaba en aquel tiempo, porque se usaban diferentes tipos de moneda, pero era moneda, eran cuántos pesos significaban o cuántos dólares o cuántos euros, lo que fuera. Era dinero. Con ese dinero lo que se pretendía era que el que había recibido de su señor un determinado número de talentos, los negociara y cuando el maestro, el señor, se le presentara de nuevo, le devolviera lo que lo que le habían prestado, más todos los intereses que había ganado. Y esto me parece algo muy significativo en este tiempo, porque en ese momento, con el coronavirus que tenemos, como bien decía Rubén, hay muchas oportunidades, lo decía también Sebastián, hay muchas oportunidades para que continuemos predicando el Evangelio de una manera y de la otra. Tuve el viernes una reunión como esa, con mucha gente de todo el continente de América Latina y Estados Unidos, y me pregunté qué importante y qué oportunidades tan grandes Dios nos ha dado como talentos que tenemos o maneras creativas para emplear lo que aparentemente es malo, multiplicarlo en lo que va a ser bueno. Yo creo que nadie está de acuerdo con el virus, y menos con los que han muerto, y todavía seguirán. Pero sí estamos de acuerdo con que Dios también nos está poniendo en una especie de encrucijada para decirme con esta moneda de cambio que hoy se llama talento, euro, peso o dólar o lo que fuera, qué es lo que estamos haciendo. Porque cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos la salvación en Cristo Jesús, desde ese momento el Señor nos entregó algo. A uno le entregó 10, 20, 50. Y sepa que algún día ese mismo Señor que te salvó, te entregó, te confió un tipo de talento, un tipo de dones, va a venir a requerirlo. Va a venir a preguntarte, ¿qué hiciste con los dones, con los talentos que yo te di en aquel día? Y vamos a responderle, porque tendremos que responder a la fuerza. Al Señor no se le puede mentir ni equivocarnos. Él nos va a preguntar, Rino, ¿qué has hecho con los talentos que te di hace 50, 60 años atrás? ¿Y ahora cuánto me devuelves?
¿Qué estás haciendo con el dinero? Te di. Eso lo haríamos cualquiera de nosotros, con cualquiera, si es nuestro empleado, si es nuestro amigo, si es nuestra familia, nuestros hijos. Nosotros como padres preguntamos a nuestros hijos, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás aprovechando el tiempo? ¿Cuáles son tus planes, determinaciones? ¿Cuáles son tus proyectos para la vida? Etcétera. El Señor nos va a preguntar, ¿qué has hecho con un talento que te da? Señor, era una cosa importante, pero era un talento nada más. Yo sabía que eras muy escrupuloso, muy duro, y así que lo enterré en tierra en lugar de comercializarlo, porque tenía miedo de equivocarme. Y sabemos la respuesta del Señor. Yo puse aquí una nota porque era un talento. ¿Cuáles son los talentos que Dios nos ha dado? Y yo quisiera responderte por lo menos algunos de los muchos talentos, a unos más, a otros menos. Fíjense, tengo anotado 7 talentos. Uno de ellos, sabiduría. No está hablando solamente de la sabiduría de la inteligencia de una persona que es capaz, estudia mucho. Tenemos acá en nuestro equipo de trabajo de la iglesia a un futuro médico, a una futura doctora, y son talentos que Dios le ha dado, y a un futuro ingeniero, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Solamente por mencionar, nos ha dado sabiduría, y tenemos que desarrollar nuestra sabiduría que el Señor nos dio para nuestro bienestar, pero también sabiduría en el Señor, sabiduría bíblica, sabiduría para la interpretación de la palabra, sabiduría para la interpretación de qué es aquello que me conviene, qué es aquello que no me conviene. El apóstol Pablo lo dijo. Todo me es lícito. Y es verdad, a mí y a vos, todo lo que hay alrededor nuestro, bueno o malo, yo puedo hacerlo si quiero. Tengo libre albedrío para hacerlo. Pero me tengo que preguntar, ¿será esto lo que el Señor quiere? ¿Será esta mi condición de vida? Son talentos que Dios nos está dando y tenemos que entender si la sabiduría ocupa un lugar en esto. La segunda cosa es inteligencia, muy ligada con la sabiduría, pero la inteligencia que Dios te ha dado, me ha dado, debe ser puesta al servicio de Dios y al servicio de aquellos que se pierden y aquellos que no tienen nada. Yo siempre me pregunto cuando veo imágenes de personas que duermen en la calle y a veces me encuentro con escenas, veo poca televisión, quiero aclararle, veo escenas de familias enteras que están durmiendo en la calle, tapándose con lo que pueden, con cartones. Nosotros veía una familia que tiene una hija, una nena, y estaba embarazada la mujer, esperando otro. Y el muchacho decía, yo solo quiero que me ayude porque tengo una familia, no quiero perder a mi familia. Y a mí me dolió mucho eso, porque yo digo, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia para que también sepamos cómo conducirnos, porque no se llega a un extremo de vida por diosera, porque sí, sino porque algo está fallando, a veces desde nuestra infancia. La culpa, en cierto modo, es también de nosotros, los padres, que no hemos sabido educar y guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Padres, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos.
El tercer talento es el consejo. Saber recibir consejos, saber dar consejos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor quisiera escuchar? Alguien dijo recién, este es el mejor momento porque podemos hablar con amigos, podemos traerlos a una de estas charlas. En este caso, ahora por vía internet, porque no nos queda otra, pero lo podemos hacer en cualquier momento frente a las grandes problemáticas que vive la sociedad entera. No hay un lugar que no haya ocasión, oportunidad para que podamos proclamar al Señor Jesucristo con altura, con inteligencia, con autoridad espiritual. Y se pueden utilizar medios creativos, muchísimos. Siempre viene a mi memoria, porque están involucrados muchos de nuestros chicos, de esa gente, en el grupo de Miradar, a través del arte, a través de la expresión artística. Ellos están proclamando el Evangelio de una manera que es dignificante, dignifica el nombre del Señor. Rubén, me acuerdo que me contaba cuando fueron a Chile y estaba totalmente cerrado el espacio que tenían que usar. Era un anfiteatro al aire libre sobre una colina que había estado el Papa y que permanecía cerrado. Pero cuando Rubén le abrió la computadora y le hizo ver qué es lo que estaban haciendo, este hombre cambió de parecer de un momento para el otro y de inmediato dijo, le voy a hacer todo lo que puedo, primero para aceptarlo y segundo para promocionarlo. Creo que era cuestión de 2 o 3 días de tiempo que tuvieron y sin embargo llegaron a tanta gente que hasta el propio consulado de la embajada de los Estados Unidos se interesó por ellos. ¿Por qué? Porque dieron un mensaje creador, creativo y bien hecho, con sabiduría y con inteligencia. Nosotros los cristianos debemos entender que hemos sido llamados también a ser personas confiables, creíbles y que tenemos cosas para enseñar, para dar. Talento que Dios nos ha dado. Sin duda, esos son talentos. El otro tema es fortaleza. Dios nos ha dado con un talento la fortaleza. Y al hablar de fortaleza, yo mismo me avergüenzo, en mi caso personal, porque frente a la dificultad que he tenido, yo me pregunto siempre y le digo al Señor, Señor, te pido perdón porque vos has prometido fortaleza y con seguridad que la das. Pero yo no estoy desarrollando la fortaleza que vos pusiste a mi alcance. No sé por qué, pero yo sé que Dios nos ha dado poder de fortaleza. Hay muchos cristianos que frente a determinadas situaciones no podrían vivir sin la fortaleza que les llega en tiempo oportuno, porque han amado demasiado, porque si cual haya sido su situación. Pero la fortaleza es algo que nosotros debemos proyectarla, debemos enseñarla como un talento que Dios nos ha dado. Dar fortaleza al que se está por caer, ayudar al mendigo, como el caso del muchacho que venía por el buen samaritano que venía por el camino y encontró esa metodesa. Ciencia es otra, la verdad, la ciencia como talento es algo, un don que Dios nos ha dado para entender, interpretar y creer en la palabra de Dios. Este es un punto importante que llevaría mucho tiempo desarrollarlo. La última
Las últimas dos son piedad, tener misericordia. Un talento es condolerse con el con el que está herido, tener misericordia de aquel que está pasando mal en su vida, aquel mendigo que está tirado en la calle. Cuánto me alegro recordar que alguna vez Sebastián nos ha contado cuando van a repartir ropa, comida en las plazas, en lugares de esa naturaleza, cómo la gente les agradece, les termina agradeciendo. Yo me pongo en el lugar de los que fueron, porque veo sus rostros, su testimonio, y vienen más contentos por haber servido, aunque no durmieron mucho, tuvieron que pasar momentos tal vez ingratos, pero la piedad y la misericordia son parte de los talentos que Dios nos ha dado. Y el último talento importante es el tener temor de Dios. La palabra temor de Dios no significa, no debe sentir que el sentido del temor sea tenerle miedo a Dios. No. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. No le tengas temor nunca a Dios como miedo. Tenle temor por respeto. Respeto a faltar a su voluntad. Respeto por pecar. Me acuerdo siempre con esto termino, de un testimonio de la señora de Billy Graham, cuando un líder importante, muy importante, cayó en pecado. Un hombre que había llegado a todo el mundo por el mensaje del Evangelio a través de la televisión. Cuando este hombre cayó, millones de personas cayeron juntamente con él por el mal testimonio que dio. Ahora, Billy Graham, ya siendo viejo, tenía más de 80 y pico de años. Cuando su esposa se levantó a la mañana para preparar el desayuno, él se quedó. Pasó una hora y el viejo predicador no regresó a la cocina. Entonces la mujer fue a verlo y preguntarle qué estaba haciendo. Y como no respondía ni siquiera al llamado de la puerta, la señora le abrió la puerta y lo encontró tirado del piso, pero no muerto, sino llorando, llorando. Y le pregunta a la mujer, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás llorando? Y él dijo, tengo miedo que aún a mi edad yo pueda ser causa de que alguno se aparte de la fe por razón de mi mal comportamiento. Y si algo de eso me pudiera llegar a pasar alguna vez, le estoy pidiendo al Señor que me lleve a su presencia antes que cometer una falta que afecte a otra persona. Estos son algunos de los temas que quería compartirle, pero cuando me puse a analizar y a leer un poco, esto fue hace un rato nomás, sobre la parábola de los talentos, entré a pensar muchísimas otras cosas. Claro, lo he predicado otras veces, pero encontré una riqueza terrible, tremenda, y sobre todo relacionándola con que el capítulo 25 de Mateo es el capítulo posterior al Mateo 24. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? 24, después viene 25 y después 26, etc. Lo que pasa es que el 24 es el capítulo, uno de los más proféticos que hay en las Escrituras y que habla acerca de su venida y de las plagas y de todas las catástrofes que están ocurriendo en este tiempo. Y por eso le agrega en la sabiduría de Dios el capítulo 25, para que nos recuerde que podemos vivir en medio de una pandemia, un mal momento en la vida. Pero recuerda, Dios te ha dado talentos
con esos talentos. Estos solitos, por ejemplo, son algunos, sin añadir los talentos que son bienes, perdón, que son dones del Espíritu Santo. A todo eso añadirle los dones. Imagínate cuánta riqueza Dios ha puesto a nuestro alcance, en nuestras manos. No somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. Amén.